Cultivo hidropónico de fresas. Nos trasladamos a diferentes fincas para conocer el sistema de cultivo sin suelo en soporte suspendido, que está investigando Sunsaber en diferentes especies como la fresa. El tallo de la fresa está constituido por un eje corto de forma cónica llamado corona, en el que se observan numerosas escamas foliares. Las hojas aparecen en roseta y tienen un gran número de estomas, por lo que pierden gran cantidad de agua por transpiración, y debe cultivarse en túneles de plástico o en invernaderos como los de Almería. Las inflorescencias se pueden desarrollar a partir de una yema terminal o de las yemas axilares de las hojas. La flor tiene de 5 a 6 pétalos, de 20 a 35 estambres y varios cientos de pistilos sobre un receptáculo carnoso. Lo que se conoce como fruta de fresa es en realidad un falso fruto, producto del engrosamiento del receptáculo floral. Sobre ese falso fruto se encuentran gran cantidad de semillas pequeñas, que son los verdaderos frutos. La fresa es un cultivo que hace unos años se practicaba mucho en Almería. Con este sistema de cultivo y en invernadero se obtiene la fresa en Navidad, con lo que el precio es alrededor de 6 euros el kilo, debido a la poca oferta que hay de este producto en estas fechas, con lo cual puede ser una alternativa a los cultivos intensivos tradicionales que se producen en el sureste español. La explotación que estuvimos visitando tiene plantas de fresas de distintos tamaños, ya que se están investigando distintos ciclos de cultivo. Nos enseñaron el sistema radicular de las plantas en las bolsas de perlita y vimos el enorme sistema radicular que tienen las fresas en el sustrato de perlita. Era una planta del año anterior, aunque está echando nuevas raíces este año. La planta se dispone en una bolsa doble colgada con bolsillos de perlita. El riego se realiza por la parte superior de la bolsa. Las piquetas se colocan cada 3 plantas para que el aporte de agua en cada planta sea uniforme. El tamaño del bolsillo, tras varias investigaciones, se ha llegado a que sea de 1 litro aproximadamente de sustrato. La orientación de las distintas bolsas se hace norte-sur, con 2 metros de separación de pasillo, para que a las plantas les llegue la máxima cantidad de luz. Se están obteniendo una fresa de una calidad excelente, ya que al no estar en contacto con el suelo no existen deformaciones ni enfermedades, incluso el grado de azúcar es excelente. Otra ventaja de este cultivo en este sistema es que al estar la planta aireada apenas se hacen tratamientos fitosanitarios. Se podría decir que es biológica porque no se ha hecho ningún tratamiento fitosanitario. Lo único que no es biológico es el sustrato y la fertilización. Esta fresa, al estar tan aireada, tiene un sabor muy intenso. La principal ventaja de este sistema respecto al cultivo tradicional es la recolección. Tenemos la planta justo enfrente nuestra y no tenemos que agacharnos en ningún momento. El drenaje se hace mediante un orificio que se realiza en la parte inferior del bolsillo, con lo que el agua con el abono pasa de una planta a otra por gravedad. La polinización se realiza por abejorros, trabajando estos insectos perfectamente en este sistema, debido a la gran cantidad de flores que posee la plantación. En el invernadero se están investigando distintas variedades de fresa para ver el comportamiento de cada una de ellas. La fisiología del desarrollo de la planta es diferente según la época del año. En primavera, a medida que va aumentando la duración del día, existe gran cantidad vegetativa, floración y fructificación. En verano, la planta se multiplica vegetativamente por estolones. En otoño, con la incidencia de días cortos, se empiezan a acumular reservas en las raíces y comienza la latencia de la planta. En invierno, la planta debe acumular el frío necesario para salir de la latencia. La fresa necesita sustratos aireados, bien drenados con niveles bajos de patógenos. Esto, unido a que las raíces son fibrosas, poco profundas y el 80% se encuentra en los primeros 15 centímetros de suelo, hace que la perlita se comporte como un soporte idóneo para su cultivo. También se podría utilizar el agua
para recircular la solución nutritiva. La fresa es también muy exigente en las cantidades de agua que deben de estar muy repartidas a lo largo del día, así como a lo largo del cultivo, por lo que el riego por goteo es fundamental. El cultivo se resiente disminuyendo su rendimiento con concentraciones de sales superiores a 0,8 milimols. Finalmente, nos estuvieron explicando la producción en este sistema de plantación, así como el número de plantas que podemos colocar en un invernadero tipo de Almería. En este sistema, como de alforjas, tenemos 6 plantas por cada lado, es decir, 12 por cada alforja, con lo cual se tienen 240.000 plantas por hectárea, es decir, 4 veces más de lo que se hace en un cultivo tradicional de fresa. Con esta técnica de cultivo se obtienen 6 kilos de fresa por metro cuadrado. Tradicionalmente se ha cubierto la planta con un plástico para evitar que la fruta tenga contacto con el suelo, por lo que este sistema de cultivo tiene otra ventaja añadida. Otro sistema de cultivo de fresa es en pirámides. En este caso se emplean tablas de lana de roca, semejantes a las que se utilizan en otros cultivos hortícolas. Las diferentes tablas se colocan de forma horizontal, apoyadas en unas estructuras metálicas que adoptan forma de pirámide, de ahí su nombre. En cada pirámide se empezó utilizando 3 pisos de tablas de lana de roca, con 5 líneas de tablas, 2 a cada lado y una en el cúspide de la pirámide. Se comprobó que la planta le faltaba iluminación y tenía demasiada humedad, por lo que se ha optado por colocar 2 pisos de tablas con 3 hileras, 2 a cada lado y una en la cúspide. E incluso últimamente se está viendo cómo se comporta la planta con un solo piso de tablas de 2 líneas, dejando la cúspide sin planta. Al igual que en el otro sistema, se realiza el riego mediante piquetas de riego con goteros autocompensantes y se realizan diversos drenajes en las tablas, al igual que en los cultivos hortícolas. En este sistema, la planta no necesita estar suspendida de ningún soporte, por lo que tenemos mayores posibilidades de adaptarlo a diferentes estructuras de invernadero. Pero existe otra técnica de cultivo hidropónico de fresas, en soportes colgados del emparrillado del invernadero. Al igual que en el anterior sistema, utilizamos tablas de lana de roca, pero utilizamos soportes metálicos en forma de L, que van colgados del emparrillado del invernadero. Las tablas de lana de roca se disponen en 2 pisos, uno acoplado a la base de esta L y otro en la parte superior. En este caso, un factor importante es la orientación, ya que debemos disponer las diferentes tablas orientadas al sur, ya que de otra forma obtendríamos muchas sombras en los cultivos, por lo que tendríamos también muchas enfermedades y menor producción. La principal ventaja de estos 2 sistemas de cultivo es la misma que la del canal de cultivo continuo, la recolección.